Olá, bom dia para todos, né? Nós vamos, então, iniciar a nossa atividade de hoje, né? Elga, Tereza, Eugênia, né? Essa atividade é uma atividade organizada pelos estudantes do curso de Geografia, do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Goiás, da UEG, campus Cora Coralina, que é um campus situado no Cerrado Goiano, né, na região centro-oeste brasileira. E essa turma, em função do contexto de pandemia, vem organizando classes abertas, o que nós estamos chamando de classes abertas, nessa disciplina, que é uma disciplina do curso de Geografia, chamada de Geopolítica. Essa disciplina, como o próprio nome indica, ela tem o objetivo de estabelecer parâmetros, né? Parâmetros analíticos com critérios científicos para se constituir, para se elaborar uma análise conjuntural e uma análise estrutural da nossa contemporaneidade, da situação do mundo, da situação da América Latina e, em particular, da situação brasileira. E, em função, portanto, do contexto de pandemia, nós organizamos essa classe aberta. Essa classe aberta já contou aqui com alguns outros convidados, né? Nós já tivemos, como primeiro convidado, o Ezequiel, que acabou de acessar agora a nossa atividade. Bom dia, Ezequiel. Importante que se diga que o Ezequiel, que é um cientista político argentino, né, vem sendo um importante colaborador dessas atividades, e aqui já fica toda a nossa gratidão à contribuição do Ezequiel a essas nossas atividades, né? Mas na primeira atividade nós contamos com a presença do Ezequiel e de um professor de sociologia aqui da Universidade, aliás, do Instituto Federal Goiano, que é uma instituição de ensino que também tem sede aqui na cidade de Goiás. E Ezequiel e Nerivaldo, que é esse professor, né, eles discutiram, debateram a situação da pandemia, tendo como caso, como ilustração, a situação no Brasil em comparativo com a situação na Argentina. Portanto, essa foi a primeira atividade, né? A partir daí, nós desenvolvemos outras atividades, discutimos, num segundo momento, a questão da democracia na América Latina, onde nós tivemos presente nessa atividade, contamos com a participação dessa atividade do ex-ministro de Relações Exteriores da Bolívia, Jorge Richter. E aí nós discutimos um pouco como andava a situação na América Latina. E tivemos, portanto, vários convidados, né? Nesse dia de hoje, a ideia é a gente discutir como tema as mulheres na América Latina. E, para tanto, nós convidamos para coordenar essa atividade, né, a professora Elga Martins. A Elga é uma militante feminista que milita em um coletivo chamado Coletivo Ana Montenegro, portanto, militante no movimento feminista local, regional e nacional, né, da Universidade do Estado, né? Eu, portanto, agora passo a palavra à Elga, dando boas-vindas a todos que estão nessa atividade, dando as boas-vindas aos estudantes que são também organizadores
dessa atividade, que são os estudantes do curso de Geografia, e, portanto, passo a palavra para a Elga, para que a Elga, de fato, possa iniciar essas atividades, né? Boa atividade para todo mundo e é com você, Elga. Bom dia, buenos dias a todas e todos. Como o Robson iniciou a fala, meu nome é Elga, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Jataí. Jataí é uma cidade no sudoeste goiano, no sudoeste do estado de Goiás. E já há alguns anos sou professora aqui, sou professora no curso de Direito Público, de Teoria do Direito, e gostaria de cumprimentar todos presentes, agradecer muito ao convite do Robson, dizer que é uma alegria estar aqui hoje, nessa manhã, com um tema tão importante, tão necessário, debatendo com duas companheiras de luta da América Latina, né? Discutir a geopolítica sob o olhar da luta, da resistência e dos desafios colocados para as mulheres trabalhadoras na América Latina é de fundamental importância para a gente entender o nosso contexto e para a gente entender que superar a forma de sociabilidade na qual nós vivemos, alicerçada na exploração e nas opressões, passa necessariamente pela superação do patriarcado como fundante da nossa sociedade, né? E aí, nesse sentido, eu também quero agradecer, eu estou vendo aqui o Maurício, a Neila, que são camaradas muito valorosos da Universidade Federal do Tocantins, cumprimentá-los, cumprimentar o Maurício, cumprimentar a Neila, e todos os alunos e alunos com essa iniciativa. A gente vive tempos muito difíceis, né? A pandemia, ela não inaugura essa crise que nós vivenciamos, mas ela agudiza essa crise. E nessa pandemia, o que ficou muito evidente também, né, e não só pelos dados que são mostrados para nós, mas também pela nossa vivência diária, é o quanto as mulheres estão, desde o crescimento do número de violência doméstica durante a pandemia, até a questão da nossa sobrecarga de trabalho, com jornadas duplas e triplas de trabalho, quanto a mulher vem sentindo na pele as consequências de uma crise estrutural do capital que a pandemia agudiza. Então, por exemplo, nós temos um relatório recente do Oxfam que coloca a dimensão das horas de trabalho das mulheres que não são trabalho não remunerado, né, nas suas jornadas duplas e triplas de trabalho. Temos também relatórios que mostram o aumento da violência doméstica, há um desemprego, né, que abarca todos e todos no Brasil, na América Latina, mas em especial as mulheres, e nesse contexto, uma dimensão também de subempregos, né, nos quais as mulheres muitas vezes estão submetidas para a sua sobrevivência. Então, é nesse contexto que é fundamental a gente ter a memória das lutas das mulheres, e aí nós temos lutas que vêm ao longo do tempo crescendo na América Latina, que são fundamentais. Uma das lutas fundamentais e que na América Latina as mulheres têm resistido, se unido e enfrentado é a luta pela legalização do aborto, pelos direitos reprodutivos, pela necessidade que nós temos de trabalhar com o aborto enquanto uma questão de saúde pública. Nesse sentido, as mulheres da América Latina têm sido importantíssimas na sua organização para fazer o enfrentamento. E em tempos de obscurantismo, de negacionismo, é fundamental que essas pautas sejam pautas centrais, né? E não pautas relegadas a segundo plano. Por isso, é uma alegria muito grande ter conosco hoje duas companheiras, a Tereza Vasques Subieta, que é psicóloga comunitária,
que é consultora de diagnóstico de serviços de atenção a mulheres vítimas de violência e que atua na ONG Contexto como coordenadora do projeto Crescer em Comunidade. Então, Tereza, muito obrigada pela sua presença, é muito bom tê-la conosco. Nós temos hoje também a Maria Eugênia Corbalan, que ela é licenciada em Psicologia, ela faz parte da Oficina de Gênero de la Municipalidade de La Banda, e a Maria Eugênia é argentina, a Tereza boliviana, e todas nós, irmãs de luta latino-americanas, aí para enfrentar todo o nosso contexto, não só pandêmico, mas de crise profunda que vivenciamos. Então, Tereza, Maria Eugênia, muito obrigada. Eu vou passar a palavra já para vocês. Nós temos aí meia hora de fala para cada uma. Fiquem muito à vontade. Eu ia aqui arranhar meu espanhol, mas decidi falar bem devagar em português. Se houver qualquer dúvida, falem para mim, que aí eu falo, eu tento falar um pouquinho mais devagar. E agradecê-las muitíssimo, dizer que para nós é uma alegria tê-las aqui, e eu já passo a palavra para vocês. Eu não sei como vocês preferem, mas eu pensei em passar a palavra para a Tereza, depois para a Maria Eugênia, pode ser? Então, Tereza, muito obrigada, fique à vontade, a palavra é sua. Muy buenos días, muchas gracias al profesor de Sousa y a todas las profesoras, a las docentes de la universidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar diciendo que como en todos los países de Latinoamérica, en Bolivia hemos tenido heroínas indígenas. Voy a empezar hablando de nuestras heroínas indígenas. Mujeres que han luchado mucho, también han luchado contra la explotación, la discriminación, contra la violencia de la colonia española. Entonces, vamos a mencionar, por ejemplo, a Bartolina Sisa. Bartolina Sisa era una mujer aymara que junto a Túpac Katari luchó para la libertad de nuestros pueblos y para la liberación de Bolivia. En 1765 a 1781 dirigió a ejércitos de naciones indígenas y de mujeres para luchar contra los españoles. Gregoria Pasa también dirigió a tropas femeninas en las batallas contra los españoles y ella era esposa de Túpac Amaru. Juana Zurduy de Padilla, ella defendió también a nuestras tierras, primero defendiendo su hacienda. El esposo, que era Manuel Asensio Padilla, él se fue a luchar contra los españoles y dejó sola a su esposa en la hacienda del Villar. Y ahí los españoles invadieron y ella defendió junto a los trabajadores de la hacienda, defendió esta hacienda. Y también junto a su esposo luchó. Estas tres heroínas indígenas son mujeres que han muerto por la libertad y la liberación de nuestros pueblos y de nuestra Latinoamérica. Ustedes saben que con Argentina compartimos a la heroína Juana Zurduy de Padilla porque también Juana Zurduy fue a luchar a Argentina. Entonces somos pueblos hermanos y las mujeres de Latinoamérica somos fuertes, valientes. Las mujeres somos decididas y somos muy capaces de seguir adelante. Esto nos lo demuestra la historia desde nuestras heroínas indígenas. Bueno, después puedo acotar que en 1952 recién se reconoce el voto universal y el voto de las mujeres aquí en Bolivia. Pero no es solamente hasta 1956 que recién se realizan unas elecciones que recién en 1956 las mujeres bolivianas pueden votar, elegir a sus representantes en el gobierno. Quería también hacer un poco de historia en cuanto a en los países de Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador, en 1929 se reconoce el voto de las mujeres.
en Chile y Uruguay en 1931 y en Paraguay en 1961. Entonces estamos hablando que los derechos de las mujeres más o menos inician entre 1945 para adelante. Antes, ustedes saben que cuando vinieron los españoles no reconocían ni personas afrodescendientes, ni mujeres, ni niñas, niños, adolescentes. Pero ahora, desde 1945 adelante, ya se reconocía el voto universal de las mujeres. Bueno, también voy a pasar ahora un poco a la lucha en las dictaduras. La lucha en las dictaduras fue muy importante. En el tiempo de dictadura, por ejemplo, en Bolivia, el tiempo de dictadura en Bolivia fue del año 60 al 72 o 75. Y en Bolivia también las mujeres mineras, mujeres indígenas, mujeres estudiantes de la universidad, se organizaron para luchar por la democracia y trabajar por la democracia. Muchas mujeres líderes como Domitila Chungara, Teresa Subieta, mi madre, dirigieron también a otras estudiantes para luchar y trabajar por la democracia. Fundaron, estas mujeres como Domitila Chungara y Teresa Subieta, fundaron la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en el año 1970, junto al sacerdote Padre Luis Espinal. El Padre Luis Espinal era un español que creía en la democracia y en la liberación del pueblo. Entonces, por eso él creó, junto a dirigentes mineros, a organizaciones sociales, creó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero dentro de esta asamblea estaban las mujeres, ¿no? Mujeres que siempre trabajaron por la justicia, por la verdad, por la democracia. Entonces, voy a seguir avanzando un poco en la historia. Y bueno, ahora en estos tiempos ya tenemos, por ejemplo, que a partir de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la 14ª Conferencia Regional de Mujeres, se da dos aspectos importantes. Uno, la contribución de las mujeres en la economía. Y dos, también la participación política y la paridad de género. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, desde el 2006 se ha ido reconociendo poco a poco la participación de las mujeres. Y actualmente, ya el 2019, se tiene que 50% de todos los partidos políticos tienen que tener la participación de las mujeres. En Bolivia también, según investigaciones que se hicieron por la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, solo en 3 países se reconoce el 50% hasta el 2006 o 2007, en Ruanda, Cuba y Bolivia. Entonces, actualmente sí tenemos participación política, pero esta participación política también ha traído un problema, que los hombres, por el patriarcado, el sistema patriarcal y machista que existe, no dejan que las mujeres tomen decisiones. O sea, como digamos, el parlamento o digamos diputados o concejales de municipios de los departamentos, la mayoría, en su mayoría son hombres que son machistas, que no dejan que las mujeres tomen la decisión. O sea, sí hay participación política, pero todavía falta mucho por hacer para que la mujer tenga voz y decida en algunos aspectos, se tome en cuenta su palabra. ¿No? Es importante, es muy importante el avance que ha tenido la mujer boliviana en todos los espacios, pero según la Organización de Naciones Unidas, o según ONU Mujeres, dice que el 48% que
que existe una brecha salarial del 48%. Los hombres ganan 48% más que las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, esto es un dato muy importante, porque a pesar de que hay participación política, social, participación civil, a pesar de que tenemos ya algunas participación, paridad en la participación política, no existe una igualdad o una equidad en el salario, por ejemplo, en los derechos salariales. Entonces, eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando. Como bien me exponía hace 3 o 4 días en otra conferencia, las mujeres en Bolivia, un 70% trabajan en el comercio informal. En el comercio informal significa que venden frutas, verduras, que venden pollo, que venden alimentos, y aparte también significa que ellas trabajan tal vez lustrando calzados, zapatos. Entonces el salario que tienen es mínimo. Mínimo significa menos de $80 a la semana, mínimo. Entonces, igual podemos relacionar que existe existe una relación y una asociación entre pobreza, mujer y mujer indígena. Hay como una triangulación, que es pobreza, mujer boliviana, digamos, de todo tipo de mujer, de todo lugar, y mujer indígena, ¿no? Hay esta relación que se puede hacer. Por más de que las mujeres, como les decía, ya participan en ministerios, teníamos muchas viceministras, ministras, incluso la presidenta, nuestra actual presidenta de facto, ella es mujer, pero como bien decían, igual en una conmemoración a la mujer boliviana el 11 de octubre, decían, bueno, es mujer nuestra presidenta, es mujer, pero no representa a todas las mujeres. No nos representa a todas las mujeres, porque es una mujer que también ha perseguido a otras mujeres, que ha metido a la cárcel a otras mujeres. Ha metido a la cárcel sin tener pruebas suficientes. Ha hecho acoso político, acoso y persecución política. Entonces, también tenemos que, como mujeres, fortalecernos y decidir quién nos va a representar, porque obviamente nuestra actual presidenta no ha sido elegida por el pueblo. Entonces, la mayoría de las mujeres, casi el 80%, no reconocemos a nuestra presidenta porque no ha sido elegida por nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, la mujer en tiempo de pandemia. Las mujeres han sufrido mucho, pero también han salido adelante. Las mujeres trabajando, haciendo sus tejidos, haciendo pan, vendiendo sus verduras, sus frutas, vendiendo todo lo que podían, ropitas, así han salido adelante, porque la mujer es un aporte clave también en la familia, y poco a poco algunos hombres están entendiendo eso. Poco a poco van entendiendo que la mujer es una contribución, es un aporte laboral, económico, social, de pensamiento ideológico, de construcción de proyectos. Entonces es importante. Bueno, la violencia. ¿Cómo está la violencia? En Bolivia también la violencia se ha incrementado. Se ha incrementado, ha crecido mucho, porque precisamente por el sistema machista patriarcal, que todavía prima, ¿no? Todavía existe, que cuando la mujer empieza a tener una autonomía económica, una independencia económica, el hombre se ve como invadido en su espacio. Entonces, hay también muchos casos
de violencia. Por ejemplo, aquí en Bolivia este año nada más tenemos 97 femicidios o feminicidios, nosotros le decimos femicidios, feminicidios. Y el asesinato o femicidio a mujeres es cada vez más cruel. Recién hace 2 días salió en las noticias que bueno, una joven fue a compartir con sus amistades a una parrillada. No sabemos, tal vez le pusieron droga o la doparon y se la llevaron a una carnicería donde matan animales y la mataron ahí. Tal vez los hombres que la mataron estaban drogados también, pero nada justifica la muerte de ninguna persona y no justifica la muerte de una mujer. Nada justifica la violencia, ¿no? Entonces, tenemos sí leyes. En Bolivia tenemos leyes que apoyan y que favorecen y que ayudan mucho a las mujeres. Tenemos la ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Tenemos esta ley. La ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Tenemos la ley 243, que es la ley contra la trata y tráfico de personas, ¿no? Entonces sí tenemos leyes que son de avanzada, que están muy bien escritas. A pesar de las leyes, las mujeres todavía viven situación de desigualdad, de discriminación, de explotación. Como les decía bien, y recuerden este estudio de la ONU, recién de este año, del año pasado, del 2019, los hombres ganan 48% más que las mujeres en cualquier ámbito. Entonces eso dice que existe todavía una desigualdad en los derechos políticos, sociales, civiles, en los derechos humanos, ¿no es cierto? En el área rural sí es mucho peor. Área rural, mujer indígena, el machismo y el acoso y violencia política es mayor. Aquí han habido igual femicidios, muchos femicidios, pero 5 emblemáticos de concejalas que han sido muertas y los hombres las han matado simplemente por ejercer el cargo de concejala. El ser concejal aquí es como ser de la directiva de un gobierno municipal de la municipalidad. Entonces, en el campo han matado a mujeres porque ellas querían cambiar cosas en el gobierno municipal y bueno, los hombres no querían, entonces las han matado, han ejercido violencia y femicidio político. En fin, bueno, ahora, ¿qué más les puedo contar? Les puedo contar que a pesar de esta desigualdad, de esta discriminación, explotación que vivimos las mujeres, a pesar de eso, existe también un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Se ha hecho un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para que las mujeres ingresen en todos los ámbitos, participen en la vida económica productiva, en la educación, en la salud, y todos los ministerios debían tener el enfoque de género y también lograr que siempre exista el 50% de participación de mujeres en cada ministerio y en las políticas públicas que se dan en Bolivia. Bueno, eso les puedo compartir. Tenemos también, aparte de la salud, la educación, sí, en la educación las mujeres también ingresan un 90% a la escuela, a una unidad educativa, pero termina solamente el 45%, culmina sus estudios. Y igual, los estudios universitarios los empiezan también 70% de mujeres, pero
después ya no culminan los estudios universitarios por los roles que existen, ¿no? Los roles de género que nos han sido asignados por la sociedad. Entonces, y también por la falta de planificación familiar, la falta de orientación y de educación sexual. Entonces, las mujeres están estudiando y quedan embarazadas, entonces y después ya tienen que dejar los estudios. Y esto creo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Que, que por más de que las mujeres, todas las mujeres tengan la capacidad y la inteligencia y quieran lograr ser profesionales, son muy pocas las que lo logran, ¿no? O sea, y bueno, y la diferencia, la desigualdad económica también es grande, porque cuando hay pobreza, hay necesidad, todos tienen que trabajar en la familia. Cuando, pero cuando hay condiciones de vida óptimas, obviamente que las mujeres que tienen más economía, familias económicamente poderosas, podríamos decir, o acomodadas, son las familias que sí pueden tener sus hijas, pueden ser profesionales, estudiar. Entonces, la desigualdad en la educación también es fuerte, muy fuerte. Aunque, como les decía, tenemos leyes, tenemos muchas leyes. Por ejemplo, en Bolivia tenemos ahorita los departamentos con mayores casos de violencia son Santa Cruz, ahorita en los casos oficiales, Santa Cruz con 994 casos, La Paz con 600 casos en el año, ¿no? Cochabamba con 241, Beni con 179. Pero generalmente los tres departamentos más afectados por la violencia son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Beni también. Y entonces esto es lo que les puedo informar, queridas estudiantes, queridos estudiantes. No sé, y bueno, también les puedo decir que aparte de todo esto, nosotros siempre estamos guiados y guiadas por la Declaración de Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas y su definición del maltrato y la violencia hacia las mujeres. Pero no nos olvidemos que siempre tenemos que tener esperanza, siempre hay que tener la mirada en que va a haber igualdad de oportunidades, va a haber equidad de género y que esto de las muertes y la violencia va a terminar, porque hay que trabajar también con los hombres. Hay que trabajar también con los hombres. Hay que trabajar en masculinidades. Por ejemplo, no sé si en otros países se habla, pero acá en Bolivia ya se está hablando de las masculinidades. No, en algunos lugares dicen nuevas masculinidades, en otros dicen simplemente masculinidades, porque el sistema machista patriarcal también afecta a los hombres. Y no nos olvidemos, y esto quiero que, ojalá en esta clase hayan muchos hombres que me escuchen bien, que el sistema patriarcal machista les afecta porque les dice tienes que ser el primero, no tienes que llorar, no muestres tus sentimientos. Pero al no mostrar sus sentimientos, al ser siempre el primero, al ser el protector, ¿cuándo tienen tiempo para ser humanos? ¿Cuándo tienen tiempo para llorar, para derrumbarse, para caerse, para estar triste? Entonces, los hombres también necesitan apoyo, los hombres también necesitan. Y juntos, por ejemplo, en la cosmovisión andina nosotros tenemos chachahuarmi. El chachahuarmi es que mujer y hombre van juntos, hombre y mujer van juntos caminamos en comunidad y juntos construimos. No somos enemigos. Nosotros no somos enemigos, ni la mujer es tu enemiga, ni el hombre es tu enemigo, pero juntos podemos dialogar, construir, negociar, lograr resultados, resolver problemas juntos. No necesitamos pelea, gritos, agresiones, falta de respeto, discriminación. Entonces yo les invito a todas ustedes y a todos
a que transformemos nuestra sociedad juntos, a que juntos trabajemos para construir un mundo justo, igualitario, un mundo con equidad, un mundo más humano, un mundo solidario. Les invito a todos y a todas, y gracias por escucharme. No sé si he logrado decirles lo que pensaba, y muchas gracias a cada una y uno de ustedes. Muitas graças, Tereza. Ótimo, muito bom ouvi-la. Trouxe elementos fundamentais para a gente debater, para a gente conversar. Agradecer muitíssimo pela sua explanação e passar já de pronto para a Maria Eugênia para conversar conosco, para que depois a gente abra para a turma, para as estudantes, para os estudantes, para que eles possam conversar com vocês, conosco, tá bom? Muito obrigada, Tereza. Maria Eugênia, com você. Gracias a usted, profesora. Gracias a todos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muy interesante lo que ha planteado nuestra compañera Teresa. A mí me interesa, en principio, iniciar por la participación de nosotras en los espacios, en distintos espacios. Contarles que aquí en nuestro país la participación política de la mujer ha ido ganando terreno. Hemos ido de a poco logrando ocupar espacios públicos, espacios políticos, ganando esos espacios. Aquí desde el año, un poco tomando ese reconto histórico que hace Teresa, nosotros desde el año 1947, impulsada la ley por María Eva Duarte de Perón, creo que es un personaje conocido por todo el mundo, por Latinoamérica y por supuesto muy querido aquí en nuestro país. Ella impulsa la ley del voto popular, el voto femenino. Y desde ese entonces nosotras podemos también emitir, sufragar, emitir nuestro voto y elegir a nuestros gobernantes. De hecho, hemos tenido hace 2 gobiernos anteriores una presidenta mujer, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, aquí incluso en mi ciudad la participación política es muy significativa y, como decía recién, ha ido ganando espacio, hemos ido ganando espacios, ¿no? No solamente a nivel de lugares políticos, sino también en diferentes espacios. De hecho, en este momento, durante este gobierno, se ha creado el Ministerio de Mujeres, de la Mujer, Géneros y Diversidad, y tenemos una ministra mujer. Ha sido la primera vez, es histórico, que tengamos un ministerio para nosotras. A través de ese espacio, a través del ministerio, se van bajando políticas para aplicar en las provincias y en los municipios, por supuesto, en todo el territorio nacional. La igualdad, así como en el resto del mundo, en el resto de Latinoamérica sobre todo, aquí en mi país también es algo que todavía no ha sido resuelto. Todavía hay mucha inequidad, todavía hay muchos abusos, todavía hay mucha violencia que se ejerce de diferentes maneras. Violencia laboral, acoso sexual, violencia sexual, en todas sus formas hasta que adopta su cara más cruda, más cruel, que es el femicidio. Que significa no solamente que muere una mujer más, que por ahí el observatorio lo pone como un número más, significa una persona que ha dejado de estar, una mujer que ha dejado de estar, que ha dejado hijos en la mayoría de los casos. Y que estos hijos, además de perder la madre, pierden el padre, porque el femicida, aquí en Argentina, aquí se ha dado muchísimos casos, el femicida termina suicidándose, quitándose la vida, o termina preso.
Entonces estos hijos quedan sin su papá y sin su mamá. Creo que romper el sistema patriarcal es todo un desafío. Creo que todo el mundo se ve empujado a enfrentarse a esto. Creo que es una lucha que lleva mucho tiempo y que tenemos mucha lucha todavía por delante. Aquí en mi país, además del espacio al cual hoy represento, que es una oficina que depende de un municipio, también hay otros lugares, otros espacios. Hay organizaciones que dependen del gobierno y otras que no dependen del gobierno. Agrupaciones feministas que hacen sentir su lucha, que hacen escuchar sus voces de diversas maneras, cada una sosteniendo la lucha feminista y todo lo que eso significa. Porque si no fuese por nosotras y por las que militamos en estos espacios, no hubiésemos ganado nada. Por ahí somos muy cuestionadas aquí. Calculo que en toda Latinoamérica, no sé, pero somos muy cuestionadas en nuestra lucha, criticadas, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que seguir. Yo hablaba el otro día con una de mis compañeras y le decía que hacer ruido y que seamos cuestionadas forma parte de nuestra militancia, que eso no tiene que por ahí se busca hacerlo de otra manera o de una manera más pacífica o con el acuerdo, y el acuerdo es difícil de lograr cuando el sistema patriarcal está tan metido en todos nosotros, en generaciones que han crecido pensando y viendo el mundo de esta manera, con la supremacía del hombre, con el hombre puesto sobre y encima de nosotros. Entonces es muy complicado llegar a acuerdos, a que todo el mundo esté feliz y contento con lo que nosotras pedimos o el motivo por el cual nosotras luchamos. Creo que es importante. Yo les voy a pasar ahora las cifras actuales según el observatorio de nuestro país, que hacen referencia a la cantidad de femicidios. Voy a hablar de los femicidios porque me parece que es lo que refleja con mayor crudeza los niveles de violencia por los cuales estamos atravesando, la situación por ahí de vulnerabilidad en la que nos encontramos. Hasta lo que va del año, hay 181 muertes de mujeres, en la mayoría de los casos en manos de parejas o exparejas. Y 117 desde que ha empezado la pandemia, desde que hemos empezado con el aislamiento obligatorio, que en la mayoría de los casos obliga a las mujeres a permanecer aisladas, encerradas con su agresor, lo cual hace todavía incrementar los niveles de riesgo de vida en estas mujeres. Hay un femicidio cada 32 horas, ¿no? Y después hay un montón de casos que todavía la justicia no ha logrado determinar si son o no son femicidios. Porque hay muchas dudas alrededor de la investigación. Ha habido 167 intentos de femicidio y hay 193 niños que han quedado sin familia. Digo que las cifras son de verdad alarmantes. Sin embargo, me parece que es importantísimo destacar que de un tiempo para acá, sobre todo, como decía recién, desde el gobierno actual hasta la fecha, a través del Ministerio de la Mujer se ha ido impulsando numerosas estrategias. Nosotros, así como la compañera contaba, Teresa contaba sobre las leyes que tiene su pueblo, su país, para hacer frente a la violencia, nosotros tenemos la Ley de Protección Integral para la erradicación, para la prevención y para la sanción de la violencia en contra de las mujeres. Es una ley integral que abarca un montón de aspectos. A tal fin, se han creado oficinas judiciales y gubernamentales que buscan
ayudar a las mujeres a acceder a la justicia, a hacer una denuncia y a acompañarlas incluso luego de la denuncia. Yo soy psicóloga, trabajo en la oficina de género. Mi oficina se encarga de este acompañamiento. Mi oficina se encarga de recibir a una mujer que está sufriendo violencia. Nosotras nos encargamos de ayudarla a tomar la decisión que ella quiera tomar, sabiendo siempre la situación de riesgo en la que se encuentra. Asesoramos legalmente, acompañamos a hacer la denuncia. De hecho, aquí en mi provincia hay un hogar transitorio para mujeres que sufren violencia. Una de las razones, y aquí la compañera Teresa hablaba sobre la pobreza, lo cual incrementa el nivel de vulnerabilidad, sobre todo en nosotras, sobre todo en las mujeres. Y sobre todo cuando la mayoría además tiene hijos. Estos hogares reciben a la mujer y a sus hijos temporalmente para protegerlas y ponerlas a salvo, pero también para darles un lugar que no sea en la vivienda o cerca de la persona que ejerce violencia sobre ellas. Esto a mí me parece importante destacar, porque además este hogar cuenta con un equipo, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, que acompañan a estas mujeres durante esta transición. Además tenemos la ley Micaela. Micaela era una compañera militante. Micaela muere en manos de un hombre que la aborda a la salida de un boliche, ahí, de una balada, como dicen ahí en Brasil, y la abusa sexualmente de ella y la mata. Este hombre debería haber estado preso, este hombre tenía causas por abusos sexuales anteriores, pero lo que ha quedado claro y lo que devela y lo que pone sobre la mesa el crimen, el femicidio de Micaela, es la falta de perspectiva de género de la justicia. Pero no solamente de la justicia, sino de todos los espacios gubernamentales que están de alguna manera llevando adelante nuestro país. Entonces, la ley Micaela propone la capacitación en perspectiva de género de todos, legisladores, jueces y el Poder Ejecutivo en general. Es decir, que todos sepan qué es la perspectiva de género, que todos puedan gobernar, que todos puedan construir leyes, que todos puedan dictaminar sentencias con perspectiva de género. Esa es una ley que creemos nosotras, confiamos nosotras, que ha sido y es muy importante. Hasta la fecha continúan las capacitaciones en relación a la ley Micaela y en relación a la perspectiva de género. Otra ley muy importante es la ley Brisa. También Brisa, víctima del femicidio, digamos. Brisa era una niña, es una niña, cuya madre es asesinada por su padre. Ella queda, por supuesto, sin su papá y sin su mamá. La ley Brisa lo que propone es una ayuda económica para todos estos niños que quedan sin su papá y sin su mamá. Además de todas estas leyes que se vienen aplicando, porque sí se aplican, tenemos espacios diversos, como además de la oficina en la que yo estoy trabajando, hay oficinas que dependen del Poder Judicial, que están encargadas de facilitar, digamos, las denuncias de mujeres que sufren distintos tipos de violencia, no solamente violencia física. Antes, digamos, de un tiempo para atrás, se consideraba aquí en mi país, en mi provincia, sobre todo, la violencia como solamente la violencia física. Si tomaban las denuncias solamente cuando había daño físico, donde había lesiones visibles, si no, no era violencia, ¿no? Hoy, gracias a la perspectiva de género y a toda la lucha del feminismo en general, se ha ido
haciendo ver que la violencia no solamente es la física, y que por ahí la violencia física es la consecuencia de que se haya hecho oídos sordos a otros tipos de violencia, a la violencia psicológica, a la violencia económica, que es algo aquí muy frecuente, la violencia económica. Se ha creado un cuerpo de abogados y abogadas que representan de manera gratuita a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Me quiero detener en esto porque es un tema muy importante. Uno de los obstáculos, enormes obstáculos que encontrábamos en el hecho de acompañar a mujeres que habían sufrido violencia, por ejemplo, hacer una denuncia, era lo posterior a hacer la denuncia. ¿Quién continúa ese proceso legal? Ellas necesitan claramente un acompañamiento, una representación legal, lo cual era muy complicado porque no había nada gratuito. Y las limitaciones económicas, y aquí vuelvo a lo que planteaba Teresa en relación a la pobreza, ¿no? A la dificultad material de acceder a la justicia. Entonces ahí aparece de nuevo la injusticia, no solamente por razones de género, sino también por razones económicas, ¿no? De estrato social, si se quiere, como lo plantean muchas veces aquí, ¿no? Se ha creado este cuerpo de abogados que representa de manera penal a las mujeres que han sufrido violencia de género, lo cual facilita muchísimo el acceso a la justicia. Facilita en términos que permiten a estas mujeres tener a alguien que las represente legalmente, tener a alguien que pueda acompañarlas en todo lo que significa enfrentar un proceso legal. También ha habido modificaciones en el Código Civil, en el Código Comercial, en donde se le quita responsabilidad civil a todos los feminicidios. Creo que esta cuestión también marca un antes y un después. Creo que se viene haciendo muchas cosas. Sin embargo, yo cuando he empezado a hablar les he planteado las cifras. Y estas cifras dan cuenta de que tal vez, más allá del gobierno que haya estado, se vienen sosteniendo, no en la cantidad, sino que viene siendo cada vez más grande. Es constante el incremento de violencia hacia las mujeres. Esto nos hace pensar y repensar en las cosas que se vienen haciendo. Me parece que mirar los números también en relación histórica, nos permite cuestionar nuestras prácticas cotidianas. Me parece importante hacer referencia a que de un tiempo para acá hemos ido empezando a mirar, a hacer un cambio en esto del abordaje de la violencia. A mí me parece muy interesante esto, incluso Teresa lo había planteado, esto de mirar al agresor, ¿no? En el año 2016 yo estaba trabajando en un UPA, se llama, es una unidad de atención primaria de la salud, y hemos empezado a trabajar en relación a una oficina que depende del juzgado, que se llama OMA, que es una oficina de medidas alternativas a la prisión preventiva en casos de violencia de género. Entonces, esta oficina me deriva pacientes, me deriva personas que tienen causas judiciales por violencia de género. Entonces, era empezar a trabajar con estos hombres agresores, con estos hombres que ejercían violencia, no solamente desde lo terapéutico, desde lo psicológico, de lo que tiene que ver con mi profesión, sino también, hasta les diría, desde un trabajo de reinserción social, de reaprender o de aprender nuevas maneras de vincularse con el otro, de construir empatía en estas personas que no la tienen. A mí me han preguntado cuán exitoso ha sido esas intervenciones. Y la verdad que el trabajo es mucho y por ahí los resultados no condicen con el esfuerzo. Sin
embargo, creo que vale la pena hacer el esfuerzo, la posibilidad de modificar algunas cosas, ¿no? Algunos lo logran y la gran mayoría no, pero creo que vale la pena intentarlo. Actualmente, este año, desde la oficina de género en la que estoy, continuamos con ese trabajo. A la par, el Poder Judicial de la provincia ha creado desde el año 2019 una oficina para trabajar con el hombre que ejerce violencia. Se llama ETAP, esas son las siglas, ETAP. Y ellos trabajan también de la misma manera, generando el espacio grupal, digamos, y también individual, con hombres que han sido denunciados. Queda aquí una brecha digamos, que deja muchos hombres afuera, que son los que no logran ser denunciados. Ese es un tema a resolver, ¿no? Es difícil que el hombre que ejerce violencia haga una demanda, pida que alguien lo ayude para dejar de ser así. ¿Por qué? Creo yo que eso obedece a este sistema patriarcal, a esta manera de concebir el mundo de estos hombres, que ejercen su masculinidad desde el ejercicio de la violencia, desde imponer su masculinidad por sobre otros, no solamente sobre la madre, también sobre los niños, ¿no? Como algo que les pertenece, como algo que, con lo cual ellos van a hacer lo que quieran, incluso matarla. Entonces, es muy difícil hacer un abordaje a quienes ni siquiera registran que están en falta, que ni siquiera pueden registrar que hay algo en ellos que no está bien, ¿no? Entonces, hasta ahora se viene trabajando solamente con los hombres que han llegado a ser denunciados por sus parejas, por sus esposas, y en el peor de los casos porque han cometido un femicidio, ¿no? Que es algo un poco más grave y que tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Esto de las nuevas masculinidades, de los espacios de la masculinidad, les quiero contar cómo viene eso en mi país. Hace muchos años, en la Argentina, se lleva adelante en un encuentro nacional de mujeres. Ojalá algún día mis compañeras de Brasil, Teresa, y puedas hacer extensiva la invitación, puedan participar de un encuentro de mujeres. Es una experiencia inolvidable, movilizante, transformadora, que ha logrado cambiar la vida de muchas mujeres. Y creo que son en estos espacios en donde ha ido cobrando fuerza el movimiento feminista, cada una de las líneas del movimiento feminista. En esos espacios, increíblemente, logramos ver y encontrarnos en nuestra valía, en nuestro valor como mujeres, y también darnos cuenta el sistema en el que estamos inmersos. Dolorosa experiencia la de saber dónde estamos paradas, ¿no? El lugar que ocupamos en nuestra sociedad. Pero a partir de ahí vamos construyendo, y con el apoyo y el acompañamiento sororo de las otras compañeras, vamos construyendo una nueva manera de estar en este mundo, y ya no siendo sumisas o sometidas, sino adoptando una actitud mucho más activa y combativa, si se quiere, y si el caso lo requiere. Asimismo, así como existe este movimiento de mujeres, aquí en mi país también han empezado a haber movimientos de nuevas masculinidades, ¿ah? Anualmente se realizan estos movimientos, estos encuentros de hombres que hablan y debaten acerca de las formas de ser hombre en este mundo, ¿no? Y de las nuevas maneras de llevar adelante la masculinidad, cuestionando el sistema patriarcal, ¿no? Incluso se llama hombres antipatriarcales, lo cual es algo que me parece a mí. He tenido la oportunidad, no de participar de un encuentro porque no me dejarían, pero sí de encontrarme con compañeros que organizan estos espacios
y la experiencia es sumamente satisfactoria. Las oradoras generalmente son mujeres feministas que van a ofrecer este cuestionamiento del sistema patriarcal. Son respetadas, escuchadas claramente, y a partir de eso logran empezar a cuestionar este sistema patriarcal. Yo siempre digo que tal vez, ojalá no, tal vez no tenga vida para ver los resultados de todo lo que hoy hacemos. Tal vez mis hijos puedan disfrutar de un mundo más igualitario, de un mundo más equitativo, en donde todos tengamos las mismas posibilidades, mujeres y hombres, pero también más allá de la etnia, más allá incluso de nuestra condición económica, ¿no? Me parece a mí que tal vez no tenga vida, porque esto creo yo y lo entiendo como un proceso. Sin embargo, creo que hasta ahora, y pese a las cosas que van pasando, el avance ha sido significativo y ha sido muy, muy positivo, ¿no? Estamos ganando muchas cosas en eso que ganan, y esto creo que es también propio y hasta conceptual en relación a los procesos de cambio, que siempre un cambio va a significar una resistencia. Hay algo que va a resistirse al cambio, ¿no? Y en esa resistencia, en esa tensión que se genera, es muy probable que haya secuelas, que haya consecuencias. Considero que estos números, estas cifras dan cuenta de esa tensión, ¿no? Incluso creo que más allá de todo lo que vengo hablando, de las masculinidades, de las feminidades, creo que es importante entender el vínculo como algo compuesto por dos personas, ¿no? Y que creo que el foco es sanear ese vínculo, ese encuentro con el otro, en donde no debería haber una tensión, sino debería haber una mutua construcción, en donde el otro me permita crecer y yo le permita al otro crecer también. Este es el trabajo y este es el objetivo, uno de los objetivos fundamentales del trabajo que hacemos nosotros en la oficina, ¿no? Promover vínculos sanos, vínculos de otra calidad, que dejen por fuera a la violencia, que siempre son vínculos no solamente patológicos, sino también destructivos. Me parece que a largo plazo vamos a ir viendo estas nuevas maneras vinculares, esta nueva manera de relacionarnos. Todos necesitamos vincularnos con el otro. Y lo que se espera o lo saludable sería encontrar en el otro alguien que pueda acompañarme en despertar las potencialidades que todos tenemos, todos. Recién Teresa decía, las mujeres somos inteligentes, podemos estudiar una carrera, claramente. El género no define eso, tampoco nuestra condición económica. Todos tenemos la posibilidad de superarnos, de explotar nuestras potencialidades y ayudar al otro también a lo mismo, ¿no? Creo que en eso consiste el vínculo sano. Les agradezco el espacio. Elga, es un gusto conocerte. Teresa, es otro placer conocer. Ojalá algún día nos podamos ver post pandemia, que esto se pueda normalizar de alguna manera, y que el encuentro, yo creo mucho en el encuentro cercano, persona a persona, y que nos podamos conocer y continuar intercambiando estas experiencias que me parecen muy valiosas, ¿no? Lo que trae Teresa, porque aquí también en Argentina hay comunidades de pueblos originarios, también pasando las mismas dificultades, y creo que estaría muy bueno poder intercambiar eso, y obviamente las invitaría aquí a conocer lo que podemos ofrecer. Gracias a todas. Muito obrigada, Maria Eugênia, pelas suas palavras, pela sua fala aqui conosco.
Você e Tereza trouxeram elementos fundamentais para o debate. Eu vou convidar todas e todos que estão presentes aqui nessa sala virtual para participarem, para se inscreverem aqui, né? A gente tem um balãozinho, né? Um chat aqui do lado, para que vocês se inscrevam, aí participem, tragam reflexões, perguntas para Tereza, para Maria Eugênia. Muito importante a participação de todas e todos. E aí eu queria dialogar um pouquinho com a Tereza e com a Maria Eugênia sobre pontos fundamentais trazidos na fala de ambas, né, das duas. Acho que um primeiro ponto que me tocou muito foi o resgate da memória das mulheres lutadoras sociais ao longo da história, né, que a Tereza trouxe para a gente, que a Maria Eugênia trouxe para a gente, as lutas das mulheres indígenas, das mulheres camponesas, das mulheres negras na nossa América Latina, no Brasil, né? Então, gostaria de mencionar algumas mulheres que também são, no Brasil, né, referências nesse sentido. Dandara, Teresa de Benguela, Carolina de Jesus, no enfrentamento à ditadura empresarial militar, duas mulheres de luta aqui do nosso estado de Goiás, que participaram de vários momentos muito importantes de enfrentamento na ditadura empresarial militar, fizeram um enfrentamento direto, que é a Dirce Machado e a Maria Eloá de Souza Lima, todas elas mulheres que foram resistência e que enfrentaram, né, desde o processo de escravidão, da colonização, que enfrentaram o processo de genocídio da população indígena, do negro, então, e são resistência, e no período da ditadura empresarial militar, fizeram um enfrentamento a um regime genocida, violento, que instituiu uma violência de Estado, né? Então, são mulheres que são referências, assim como a Bartolina Cisa, que a Tereza trouxe para a gente, e tantas outras, né? Então, destacar o quanto a memória dessas mulheres e resgatar a memória dessas mulheres é fundamental para que a gente compreenda a história, a participação muitas vezes invisibilizada dessas mulheres no processo da história, né? Nós temos geralmente, quando se fala de resistência, a menção aos homens e não às mulheres que foram fundamentais nesses processos, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria dialogar muito com vocês é a questão de como a Safiotti, que é uma socióloga brasileira, falecida nos anos 2000, mas que foi muito importante, né? Ela é muito importante na referência dos nossos estudos sobre gênero, patriarcado, violência. Ela vai dizer do nó que existe indissociável entre o patriarcado, a propriedade privada, né, e a violência. O processo de acumulação no capitalismo, ele existe com base na propriedade privada, e o patriarcado, ainda que não tenha surgido no capitalismo, ele fortalece esse processo de acumulação, né, e de aprofundamento das desigualdades. E a violência, ela se manifesta de várias maneiras. E a violência contra a mulher é uma violência que ela mostra esse nó, né, que existe entre o patriarcado, a propriedade privada e o aprofundamento das formas de exploração e opressões do capitalismo. E aí ela vai destrinchando como essa violência se mostra, né? É uma violência explícita, é uma violência que se dá na própria divisão sexual e social do trabalho e na naturalização dos papéis. Então, a mulher tem o papel do cuidado, a mulher tem o papel de tarefas que são essenciais e que se tornam trabalhos não remunerados, são essenciais para a própria produção e reprodução da vida, e é um trabalho não remunerado, né? Foi aquilo que eu estava comentando. Ou quando a mulher sai do espaço privado para o espaço público, ela ocupa espaços de subemprego, como foi colocado aqui pela Tereza, né? Ou então ocupa espaços
exercendo as mesmas funções que os homens, no entanto, recebendo menos, ou então exerce as mesmas funções que os homens, mas o quantitativo de mulheres que conseguem estar em cargos de direção é muito menor do que o quantitativo de homens, né? Então, a violência, ela se mostra dessas muitas maneiras na nossa sociedade, né? E momentos como esse da pandemia, eles evidenciam tudo isso, né? Quando as companheiras trazem as legislações protetivas, e aí é importante destacar, né, que tudo que a gente tem no âmbito das leis, sejam proteções internacionais, nacionais, são frutos de lutas, né, de lutas das mulheres ao longo do processo histórico para verem reconhecidas, se verem reconhecidas pelo Estado, mas terem essa dimensão mínima protetiva, não só por parte do Estado, né, mas por parte de um conjunto de diretrizes internacionais que protegem a mulher. Então, por exemplo, foi mencionado aqui várias leis, né? A 045 na Bolívia, a lei específica contra a violência, contra tráfico, o Plano Nacional de Igualdade e Oportunidade. Na Argentina, a questão da lei Micaela, da lei integral. Aqui no Brasil, desde 2006, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei de 2006, que ela vem no bojo aí de da luta de uma mulher professora, a Maria da Penha, que sofre violência doméstica reiterada por parte do companheiro. Ela se torna paraplégica depois de um episódio de violência doméstica e ela ingressa na justiça contra, né, o seu companheiro para reparação dos seus danos físicos, psicológicos, e a morosidade, a demora da justiça brasileira faz com que o processo dela não ocorra, não haja qualquer tipo de encaminhamento em relação ao agente que perpetrou a violência. E aí o que é feito, né? As esferas internacionais, a Organização dos Estados, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recebe, acata a denúncia contra o Estado brasileiro em relação a essa demora. E aí uma das diretrizes, uma dos encaminhamentos que é dado no âmbito dessa esfera internacional, né, que é a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é que o Brasil estabeleça políticas públicas e uma legislação que traga maior efetividade no combate à violência contra a mulher. Então, em 2006, a gente tem a implementação e a publicação e implementação da Lei Maria da Penha. Aqui, não partindo de uma leitura punitivista, porque eu entendo que o punitivismo, ele inclusive reforça, né, a dimensão da violência na nossa sociabilidade, mas partindo de uma análise da legislação e dos seus efeitos ao longo desses anos, né, desses alguns anos, a gente tem vários estudos que mostram que, ao mesmo tempo que se tem avanços no sentido de formação de equipes multidisciplinares para acolhimento das mulheres que sofrem violência doméstica, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade em alguns espaços de que se criem juizados especializados e delegacias especializadas para recebimento e para encaminhamento, e ao mesmo tempo, em relação ao agente que realizou a violência, né, mecanismos de lidar com isso, que não sejam a reclusão, né, a privação de liberdade, mas que sejam mecanismos que trabalhem a dimensão educativa, pedagógica, de compreensão da realidade. Então, tudo isso pode ser visto como avanço. Ao mesmo tempo, se tem também o questionamento sobre a efetividade dessas leis, no sentido de um país de dimensões continentais e de realidades muito específicas, né?
Então, a Tereza e a Maria Eugênia trouxeram aqui algumas particularidades, né, dos espaços, e a questão do campo, por exemplo, da violência no campo, de como isso se mostra, de como alguns aspectos, né, do tradicionalismo, do conservadorismo se mostram no campo de maneira mais enfática. Então, como lidar com essas contradições? Então, nós temos avanços em termos de legislações, mas isso também pode ser visto como processos que estão em permanente processo de aprimoramento no sentido não punitivista, mas no sentido de entender a violência contra a mulher como parte de um processo estrutural que estrutura a sociedade, que é da dimensão da divisão sexual e social do trabalho e da naturalização dos papéis que essa mulher exerce. E quando a gente fala dessa mulher, e aí foi muito bem colocado tanto pela Tereza como pela Maria Eugênia, não é uma mulher também concebida abstratamente, né? Uma mulher como ente. As mulheres, elas são mulheres na realidade concreta e nós somos permeadas por diversas contradições. Então, por exemplo, nós temos a dimensão na América Latina, né? E com a modernidade, o recorte racial muito presente. Então, quando a gente fala de mulheres, né, e da violência que as mulheres sofrem, no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem um índice maior de violência contra a mulher negra, né? No caso, por exemplo, do índice de encarceramento de mulheres, né, nós temos um perfil também marcado pelo recorte racial e pelo recorte de classe, né? Então, quando a gente fala de gênero, de classe, de raça, e trabalha com essa mulher na concretude da América Latina e do Brasil, a gente está falando de várias mulheres. E aí eu chego no terceiro ponto que eu queria dialogar com as nossas companheiras, né, com a Tereza e com a Maria Eugênia, que é não trabalhar a mulher na sua concretude significa, antes de mais nada, por exemplo, questionar o que significa representatividade política e paridade num contexto no qual nós temos tantas contradições, né? E esse patriarcado estruturante. Porque é primordial discutir representatividade política e paridade. No entanto, quando a gente fala de representatividade, unicamente pelo olhar dessa mulher abstrata, a gente vai cair naquilo que a Tereza falou, né? Nós temos mulheres que estão exercendo funções políticas estratégicas, chaves, e que não são mulheres que nos representam, né? Porque são mulheres que representam interesses, inclusive, antagônicos ao nosso, né? Interesses das classes dominantes, interesses que dialogam muito mais, né, com uma hegemonia patriarcal, eurocêntrica, do que e com as dinâmicas do coronelismo e do autoritarismo locais, do que dialogar, por exemplo, com as mulheres trabalhadoras, com as mulheres indígenas, com as mulheres camponesas, com as mulheres negras. Então, essa representatividade política, ela não se basta no ser mulher abstrato, né? Ela tem que ser a consequência de uma mulher concreta na luta por aquilo que a Maria Tereza e a Maria Eugênia colocam, na luta pela emancipação humana, né? A mudança da nossa estrutura social, ela passa necessariamente por a alteração, a mudança da nossa sociabilidade passa pela superação do patriarcado e das suas determinantes, né? E isso feito a partir da ideia de uma representatividade das mulheres lutadoras sociais que estão no campo da luta de classes, né? Enquanto mulheres trabalhadoras, camponesas, indígenas, negras, né? Nesse grande nó que essa Fiote vai dizer, dentro da totalidade, né? Das nossas particularidades. E aí é muito importante, e aí para eu fechar, o que as companheiras trazem sobre a luta ombro a ombro entre homens e mulheres, né?
quando a gente fala da luta feminista, essa não é uma tarefa só das mulheres. Essa não é uma tarefa que cabe a Tereza, a Maria Eugênia, a Elga, a Neila. Essa é uma tarefa que cabe aos nossos companheiros, né? E é primordial que os nossos companheiros estejam na luta, não num sentido figurativo, mas num sentido efetivo, contribuindo, inclusive, no processo educativo da nossa classe, de entender a importância da luta das mulheres para a emancipação humana, né? E aí eu queria ler um trechinho. Outro dia eu estava fazendo uma live com várias camaradas desse coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, que é um coletivo nacional que compreende, né, que essa luta ombro a ombro, ela passa pela compreensão de que dentro dos nossos espaços de trabalho, de estudo, de organização política, nós temos a tarefa, todas e todos nós, de trazer esse debate fundamental do papel das mulheres e de nós desnaturalizarmos, né, aqueles papéis que são impostos às mulheres dentro dessa sociedade, para a gente poder avançar no sentido não só colaborativo, mas de uma construção coletiva, como bem disse a Maria Eugênia, por uma sociedade sem exploração, sem opressões, né, no qual a violência ela não exista mais e que ela não seja travestida dessa forma tão violenta que o próprio Estado também perpetua, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem retrocessos nos últimos períodos muito graves, né? A gente tem uma portaria recente do Ministério da Saúde que coloca mulheres que são vítimas de estupro numa situação de revitimização, numa situação de desamparo, né? Por quê? Porque prevê, por exemplo, que a mulher que queira fazer um aborto porque sofreu um estupro, ela não possa fazer e que a notificação seja compulsória por parte da equipe de saúde, né? Então, veja, nós temos uma legislação de 1940, que já é uma legislação antiga, mas que coloca para nós que o aborto ele é permitido nos casos de estupro e nos casos de risco à vida da gestante. E a partir de 2012, nós temos também a possibilidade, em caso de fetos anencéfalos, né? E aí agora nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que, de muitas maneiras, esvazia esse conteúdo mínimo, né, protetivo da mulher vítima de uma violência e que trabalha numa lógica de criminalização da mulher que sofreu a violência, né? No caso, o estupro, e também que tem perigo de vida. Então, vejam, a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? E aí acho que o que a Maria Eugênia e a Tereza trazem para a gente permitem que a gente veja na América Latina como essas lutas podem se articular. E aí, só para encerrar, eu queria trazer aqui um trechinho de um texto, dialogando com as companheiras, que coloca a questão de nós lutarmos ombro a ombro, de como nós lutamos ombro a ombro com os homens e de como os homens precisam assumir também essa tarefa de estarem conosco nas trincheiras da luta por uma sociedade que supere, né, a violência, o patriarcado, uma violência que não é só física, como bem disse a Maria Eugênia, que é psicológica, que é uma violência profunda na nossa própria compreensão de humanidade, né, enquanto mulheres. Que é um texto do professor da UFRJ, Mauriase, que se chama Olhar o Mundo pelos Olhos de uma Mulher. Então, como ele faz uma reflexão de como ele, como homem, né, pode contribuir na luta feminista e no processo de ver o mundo com os olhos de mulher. E aí ele vai dizer o seguinte: concluindo, eu diria que os militantes homens que se propõem a uma prática coerente enquanto revolucionários
deveriam assumir uma perspectiva feminista por seus próprios interesses enquanto espécie humana, ainda que contra seus interesses imediatos enquanto homem particular da sociedade capitalista patriarcal. Não sei se isto é ver o mundo pelos olhos de uma mulher, se isto é possível ou não. Imagino as mulheres que habitam em um Chico Buarque, se seus olhos são assim, de uma mulher ou não. Se podemos sentir, como dizia Che Guevara, o tapa que não foi dado em nosso rosto. Eu tenho problemas nessas coisas. Meu corpo, às vezes, se sente agredido quando sei de uma agressão contra uma companheira. Sinto as chibatadas na carne negra que não é minha. Às vezes sou ferido pelo rosto ensanguentado de um jovem coreano ou palestino. Me sinto esmagado por tanques em Pequim. Meu coração se estilhaça ao ver a família deitada para morrer de fome na Somália e minha mão começa a escrever coisas que não são minhas, às vezes coisas de mulher. Meus olhos de homem choram lágrimas de outras dores. Quem sabe, na evolução imensa, o ser universal de amanhã vença o homem particular que sou hoje. Então, que todas e todos nós vençamos, né, os nossos eus particulares para a gente poder construir aí uma sociedade onde a luta pelas mulheres seja uma luta de todas e todos nós, né? Mas é isso, pessoal, está aberto para o debate. Eu queria só fazer uma pergunta para Maria Eugênia e para a Tereza, que é a seguinte: como elas leem, né? Elas são da área da psicologia, elas trouxeram legislações da questão da proteção integral à mulher. Nesse contexto que nós estamos vivendo, pandêmico, de aumento da violência doméstica e dos casos de feminicídio que vocês estão trazendo, nas realidades locais, como esse processo está se dando, porque aqui no Brasil a gente teve esse aumento da violência durante o período de pandemia, na verdade não um aumento, né? Houve um aumento, mas também a questão dos registros, né? Há uma subnotificação dos casos, muitas vezes, que a pandemia também coloca, né? Eu queria saber o seguinte: esse aumento da violência e dos casos de feminicídio na Argentina, né, na Bolívia, eles se dão em locais específicos, né? Quais são esses locais? Se já há esse mapeamento desse aumento de violência, e se nesse período houve algum movimento por parte do Estado e das políticas públicas no sentido de entender esse aumento e de reforçar os instrumentos preventivos da violência para lidar com a violência contra a mulher, né? Então, como se deram esses movimentos, se há um mapeamento e se há novos procedimentos preventivos em relação à violência nesse quadro de pandemia. E uma segunda pergunta que foi pedida aqui para que eu fizesse pela camarada Kelly, que é uma camarada nossa do Mato Grosso, é o seguinte: aqui no Brasil, nós tivemos, durante esse período de pandemia, né, por parte do governo federal, uma postura de ignorar a pandemia, depois de relegar o povo trabalhador à própria sorte, e depois de aprofundar, né, os processos de subemprego, de recessão, por meio da compreensão de uma agenda ultra neoliberal de políticas aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, né, o que o governo fez? O governo, por pressão social, estabeleceu um mecanismo de auxílio emergencial num valor, né, baixo, que agora vai diminuir mais ainda. E nesse cenário de recessão econômica e de subemprego, para mais de 60 milhões de brasileiros, esse auxílio emergencial significou a própria sobrevivência.
que agora vai ser reduzido nos próximos meses e depois não vai existir mais, né, mesmo nesse cenário de recessão. E aqui é bom destacar que esse movimento foi um movimento que ocorreu por pressão social, né, de um governo que realmente ignora os trabalhadores e trabalhadoras aqui, né, um governo de terra arrasada. Mas aí eu queria perguntar, a partir da Kelly, se na Bolívia e na Argentina existiram mecanismos no sentido de auxílios aos trabalhadores e às trabalhadoras, na Bolívia e da Argentina, e como se deu esse processo também, e se seria uma maioria de mulheres, né, recebendo esse auxílio, porque aqui há um estudo inicial, se não me engano, vinculado ao IPEA, que mostra que dos 40 milhões de brasileiros e brasileiras que receberam o auxílio emergencial, a maior parte são mulheres, né? E mulheres que assumem a função de chefia do núcleo familiar, né? Então, eu queria ouvir de vocês, e aí o chat está aberto, mas nós não temos perguntas. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para perguntar para as companheiras Tereza, Maria Eugênia, e vamos para o debate. É com vocês. Tereza, Maria Eugênia, fiquem à vontade. Bien, en Bolivia, querida profesora, sí se han activado mecanismos de prevención o de ayuda, más que todo de ayuda para mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, habían líneas gratuitas a las que se podía llamar, líneas gratuitas. Después, aquí también hay servicios legales integrales de protección a las mujeres víctimas de violencia en cada municipio, en cada municipalidad. Entonces, ellos siempre los servicios legales integrales municipales, se llaman así, siempre estaban atendiendo los casos de violencia. También aquí existe la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Dentro de la policía se creó una unidad específicamente para luchar contra la violencia. Entonces tenemos esta Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. También, como usted preguntaba hace un momento, si había incrementado los casos de violencia, sí han incrementado, se han aumentado en el tiempo de pandemia. Ha sido muy triste porque en las noticias se escuchaba mucho de violencia hacia la mujer, hacia los niños, niñas, adolescentes, femicidios, ha habido muchos femicidios en pandemia. Entonces, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando, seguir construyendo un mundo con más justicia. Y sí, en Bolivia hay mecanismos que trabajan, se hacen talleres de prevención en las unidades educativas, en diferentes lugares también, en el Estado mismo, en los ministerios, en los gobiernos municipales, se hacen talleres de prevención de violencia. En cada departamento y cada provincia, se puede decir provincia o... Nosotros le decimos aquí, sí, cada provincia tiene su servicio legal integral. Lamentablemente, en el campo, cuando es un lugar muy alejado, muy alejado, no existen los 3 profesionales, como nos comentaba nuestra querida amiga de Argentina. No existe abogado, trabajadora social y psicólogo o psicóloga. Solamente existe o trabajadora social o abogado. En los lugares más alejados de Bolivia no existe el equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Solamente existe a veces un profesional para la atención. Entonces eso también es como una dificultad al momento de atender a las personas víctimas de violencia, a las mujeres especialmente víctimas de violencia, en el campo, en el área rural. En las ciudades sí existe el equipo multidisciplinario. Trabajadora social, abogado y psicólogo o psicóloga. Eso. Bueno, hace un rato les contaba yo del
claro incremento que ha habido durante la pandemia de los casos de violencia de género en mi país. Incluso socialmente se dice que a la par de la pandemia del COVID-19 existe la pandemia de los femicidios, ¿no? O sea, como para que ustedes se den idea del grado o el nivel de incremento que hay en relación a la violencia, ¿no? Se habla de una pandemia. Se han tomado medidas, como sabemos nosotros, las formas de comunicarnos lo que permiten las medidas sanitarias tienen que ver con el uso de lo virtual. Se han habilitado una línea gratuita, que es el número 144, y después hay un número de WhatsApp y una página de un correo electrónico, un mail, para comunicarse con oficinas donde las mujeres son recibidas por un equipo interdisciplinario, es decir, del otro lado del teléfono hay un abordaje interdisciplinario de las personas que llaman a estos números o se comunican a través de un mail. Esas son las medidas que se han ido tomando. En cuanto a lo económico, se han tomado un montón de medidas. Pues, no sé en el país de ustedes, pero en el nuestro, desde el día 0, desde marzo, estamos en cuarentena. Ha tenido distintas fases la cuarentena y en el momento actual no hay una cuarentena unificada para todo el país. Cada provincia, cada ciudad ha ido manejando la situación de aislamiento obligatorio, es decir, que hay horarios en los cuales se puede salir, hay medidas preventivas que se han ido adoptando para la circulación de las personas. Incluso en el trabajo, en los espacios públicos, se han ido tomando ciertas medidas y cada gobierno, cada municipio se ha ido ocupando de eso, o sea, adoptar las medidas que necesita según la información epidemiológica de cada lugar. No todo el país está en las mismas condiciones. Hay lugares en donde el sistema sanitario se está empezando a desbordar y hay otros en los que no. Así que ese es el criterio un poco para ir manejando la pandemia. Por supuesto, esto ha traído consecuencias económicas. Actualmente el gobierno ha implementado un ingreso familiar extraordinario, el IFE, que implica que hay ciertas personas que tienen que cumplir ciertos requisitos, reciben una cantidad de dinero como ayuda para lidiar con las cuestiones económicas, porque hay muchas personas que trabajan de manera independiente, lo que decimos aquí en negro también, es decir, que no hay aporte jubilatorio, que no es que van a continuar cobrando, sino que viven del día a día, de vender alimentos, como decía Teresa, de vender alimentos crudos o cocidos, procesados, gimnasios. Digo, hay trabajos que necesitan el trabajo diario para tener un ingreso, ¿no? Entonces, en el caso de estas personas se ha implementado este ingreso familiar extraordinario, que por supuesto tiene un fin, no va a ser para siempre. Además, por ejemplo, se han facilitado préstamos para monotributistas y autónomos, se han congelado tarifas del gas, de la luz, de los impuestos. También, a ver, es importante decir que ese préstamo que se facilita a los monotributistas también tienen intereses cero, o sea, hay muchas facilidades, hay muchas ventajas. Ha habido, en cuanto a las personas que alquilan, por ejemplo, no se las puede desalojar, se han congelado los alquileres también, es decir, se han ido tomando muchísimas medidas, los despidos están prohibidos en época de pandemia también, si nadie puede despedir a empleados en estos tiempos. Las medidas económicas han sido diversas, entendiendo también que además de la cuestión sanitaria,
esta pandemia arrastra o trae como consecuencia una crisis económica, social y de salud que no solamente tiene que ver con el COVID-19, sino también tiene que ver con muchos aspectos, salud en general. Yo soy una trabajadora de la salud mental y te podría confirmar de que la crisis económica, tanto como la pandemia del COVID-19, ha traído aparejado consecuencias, secuelas en la salud de las personas también. Gracias, Eugênia, Tereza, muito obrigada. Eu tenho uma última pergunta para a Tereza, e aí acho que depois a gente pode abrir para que ambas possam fazer as considerações, né, para a gente poder encerrar. E que eu queria saber da Tereza a questão das eleições, né, aí na Bolívia. Nós sabemos que o país está passando por um processo eleitoral, e aí eu gostaria de saber o seguinte, Tereza, como as eleições da Bolívia, que vão acontecer, né, amanhã, elas podem afetar as mulheres. Aí eu gostaria de ouvi-la nesse sentido, né? Nós, no Brasil, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, nós tivemos um papel fundamental das mulheres no sentido de questionar e de trazer, né, o que significava o projeto que o atual presidente da República representava, né, um projeto sexista, machista, racista, homofóbico, com uma agenda de retrocessos, né, de retirada de direitos sociais e liberdades democráticas, e das consequências disso. A gente viu na América Latina, nos últimos anos, né, processos de retrocessos, de ascenso de governos de direita, de extrema-direita, mas eu queria ouvi-la sobre as eleições de amanhã. Não sei se Tereza está aí. Está aí, Tereza? Acho que Tereza não nos ouve. Tereza? Será que fui eu que caí, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Helga, estamos ouvindo. Ah, sim, porque eu fiquei aqui, eu acho que a Tereza não nos ouve. Eu vejo que a Tereza está online, mas acho que ela não nos ouve. Então, eu vou passar para, não sei se a Maria Eugênia está aí também, eu vou passar para a Eugênia, para a fala de... encerramento. Ah, a Tereza está aí, a Tereza voltou. Olá, perdão. Olá, Tereza, eu estava te perguntando, fazendo uma pergunta para você sobre qual é a sua leitura sobre as eleições, né? As eleições aí na Bolívia de amanhã, como é que elas, na sua leitura, podem impactar as mulheres? Quais seriam os maiores impactos? Como está sendo a sua leitura em relação a essas eleições? E aí eu estava trazendo um panorama, né? Que aqui no Brasil nós tivemos vários frentes de enfrentamento ao que depois foi eleito, né, o governo Bolsonaro, que tem uma característica de retrocesso, retirada de direitos sociais, das liberdades democráticas. E eu estava dizendo, né, que a América Latina vivenciou nos últimos anos, em muitos espaços, um processo de ascenso, né, da ultradireita, de governos com uma agenda ultraliberal, que acabam afetando diretamente as mulheres, né, e as mulheres trabalhadoras, e a construção dos seus direitos, né, direitos sociais, direitos em tantas matrizes aí, que são conquistas históricas. E aí eu queria ouvir de você, nós queríamos um pouquinho sobre esse seu panorama em relação às eleições aí na Bolívia e o impacto delas para as mulheres.
Sí, bueno, lo que pasa es que en Bolivia sí las mujeres están unidas. Hay varias organizaciones de mujeres indígenas, organizaciones de mujeres de la ciudad. Entonces, las mujeres estamos unidas en cuanto a luchar y trabajar por la democracia. Sí existen también el grupo de las mujeres que defienden el sistema patriarcal. Por ejemplo, nuestros derechos sexuales y reproductivos todavía nos falta avanzar en ese sentido, porque Bolivia también es un país muy católico. Hay gente muy católica y de ser católicos extremos, ¿no? Y entonces, al ser católicos, algunas mujeres y hombres dicen, no aceptamos el aborto, por ejemplo, o no aceptamos a la comunidad LGTBI, a las lesbianas, homosexuales, la comunidad LGTBI y otras denominaciones más. Esta comunidad tiene que luchar mucho por sus derechos humanos todavía en Bolivia. Eso es lo que puedo compartir y bueno, estamos todavía en el trabajo, ¿no? Por los derechos humanos, por los derechos por los derechos sexuales y reproductivos, por todo eso. Muito obrigada, Tereza, graças. Eu vou passar para a Eugênia e para vocês trazerem, fazerem nosso encerramento aqui, né? Considerações finais, o que vocês gostariam de falar para a gente encerrar nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez ao convite do professor Robson, a participação de todos e todos, e principalmente a Tereza e a Maria Eugênia, por se disporem a estar conosco e fazer esse debate tão importante, tão necessário na nossa conjuntura para a gente poder avançar na nossa organização, aí, na nossa luta pelo direito das mulheres e, para além do direito das mulheres, pelo direito de todas e todos nós aí de superarmos a exploração e as opressões da nossa sociedade. Então, e na América Latina em especial, né, irmãs, companheiras aí na luta diária tão árdua, né, de vencermos as nossas particularidades também nos nossos contextos locais. Então, muito obrigada. Depois eu vou passar a palavra para o professor Robson também, e aí, ao final, eu gostaria eu achei um poema em homenagem a Bartolina Cisa, e aí, depois da fala de vocês, eu gostaria de lê-lo e passar para o professor Robson. Então, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer imenso e uma alegria, e eu espero revê-las, de preferência, presencialmente, com vocês aqui no Brasil, nós aí, né, na Bolívia, na Argentina, que a gente possa continuar essa construção. Muito obrigada. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas, a todos por escuchar. Gracias a Teresa. Gracias, Helga, por tus palabras. Y sí, por supuesto, esto es una construcción colectiva, como decíamos hace un rato, y latinoamericana, por supuesto. Gracias. Muito obrigada. Esse poema é um poema da Nanmadó, chama Bartolina Cissa. Bartolina Cissa, a guerreira soberana, mulher de coragem, valorosa aimara, que um dia com seu sangue regou a terra e que viu nascer como irmã. Nunca puderam oprimi-la. Sua decisão de lutar era irrevogável, e em um gesto de coragem irrenunciável, entregou a sua vida com honra até morrer. Todo mal sofreu, foi ultrajada, queimada, e a terra recebeu suas cinzas honradas. E desde então é emblema, é honra e é emoção. Que a sua luta seja pedra fundamental com que se edifique a paz, e aqueles que proclamam teu nome de modo voraz retornem a tempos de glória
e há tempos melhores. Vive na memória indígena dos americanos, das americanas, como um farol que ilumina a batalha contínua. Desde tua morte, é guerreira que atravessa os campos, os vales e avança por entre as estrelas, guiando a todas e todos nós. Então, viva Bartolina Cisa, viva Dandara, viva Teresa de Benguela, viva todas as mulheres de luta da América Latina. Obrigada. E, Robson, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e a gente passa para você. Agradecer a participação de Teresa, agradecer a participação de Maria Eugênia, né? Mais uma vez, não teve uma participação mais direta do ponto de vista de uma intervenção, mas agradecer também a contribuição do Ezequiel. Ezequiel é quem entrou em contato, né, intermediou o contato com Teresa e quem intermediou o contato com Maria Eugênia, que pude conhecer agora, é uma satisfação muito grande conhecer e ouvir as experiências de Maria Eugênia na oficina de gênero da municipalidade de Labanda e a experiência também de Teresa a partir da Bolívia, né? Uma experiência que deve ter sido muito rica no período do governo Morales, no Ministério da Justiça, né? E Teresa dizer que nós outros acá estamos contigo e com as mulheres bolivianas. La verdade e la justicia está conosco. Vamos ganhar mañana, seguro, vamos ganhar, né? Gracias, hermanos, gracias, hermanas. Mañana les escribo para saber quién gana, pero yo sé que vamos a ganar, el pueblo va a ganar. Esperamos que sim, né? E agradecer a participação dos estudantes do primeiro período de Geografia. Creio, Elga, Teresa e Maria Eugênia, que está aberta uma possibilidade significativa de um intercâmbio entre organizações feministas do subcontinente sul-americano, né? Talvez esse diálogo de hoje possa abrir um diálogo permanente entre o coletivo Ana Montenegro, né? Entre a ONG Contexto e entre a oficina de gênero da municipalidade de Labanda, né? Creio que todos nós, homens e mulheres, né, mas que todos nós que temos compromisso com a justiça, temos a ganhar com esse intercâmbio das mulheres latino-americanas, né? E fica a expectativa de que o que aconteceu hoje aqui seja, na realidade, o começo de um diálogo permanente e duradouro das mulheres brasileiras com a sua experiência de luta, das mulheres bolivianas com a sua experiência de luta e das mulheres argentinas também com a sua experiência de luta, né? Fica aí a nossa expectativa da permanência desse diálogo, né? E agradecer, desejar bom fim de semana a todos, né? No caso da Bolívia, um bom fim de semana de luta, né? De diálogo, de convencimento, porque amanhã é um dia de fundamental importância, não só para os bolivianos, né? O que está em jogo, na realidade, amanhã na Bolívia, é um destino de todos nós, latino-americanos, né? Está colocado amanhã na Bolívia, e por isso estou ressaltando na minha intervenção a importância do dia de amanhã na Bolívia, porque está colocado amanhã a possibilidade de se barrar um processo autoritário em toda a América Latina, né? Que tem um braço no Brasil, que tem um braço na Argentina, né? Mesmo com a derrota de Macri na Argentina, né? Há uma movimentação que tenta desgastar o governo de Alberto Fernandes, né? Portanto, que uma ultradireita que tem braços em toda a América Latina e que a cabeça dessa ultradireita está no imperialismo norte-americano, está no governo Trump, né? Está nas conspirações das agências de inteligência dos Estados Unidos que vêm organizando golpes em todo o nosso continente,
né? Recentemente, uma ameaça direta da visita do Mike Pompeo, né, o senhor da guerra dos Estados Unidos, que veio aqui no Brasil estimular abertamente o confronto armado das Forças Armadas brasileiras contra o Estado venezuelano, né? Portanto, amanhã o que está em jogo, apesar das eleições ser bolivianas, o que está em jogo é o destino da América Latina. E nós temos certeza que nós estamos do lado certo, né? Nós estamos do lado da verdade, do lado da justiça, do lado da luta anti-imperialista e, evidentemente, do lado dos movimentos populares bolivianos, né? Fica aqui, portanto, a nossa solidariedade, mas não uma solidariedade abstrata, mas uma solidariedade militante, né, com o que vai acontecer amanhã nas eleições bolivianas, né? Abraço a todos, portanto, e espero revê-los novamente em uma próxima oportunidade. Obrigado, Maria Eugênia, obrigado, Tereza, e seguimos, né, para os embates que com certeza aparecerão e, não tenho sombra de dúvida, vamos ganhar. Abraço a todos e até mais. Grande abraço. Saludos. Abrazos, abrazos fraternales.